Pero hay muchísimos casos en el mundo. Podemos hablar de mezquitas que fueron catedrales en Chipre, la mezquita grande de San Juan de Damasco fue una catedral. O sea, intentar revisar lo que fue, nos podíamos ir al paganismo, quizás romano, ¿eh? Bueno, pero la realidad yo creo que hay una diferencia en cuanto a, si hablamos de Córdoba en concreto, es que la Basílica de San Vicente fue arrasada cuando los musulmanes se dirigieron ya en el califato de Córdoba, levantaron su mezquita, es que acabaron con la basílica anterior y sin embargo la Iglesia, cuando la recibió de Fernando III el Santo, mantuvo afortunadamente lo que es la mezquita y se erigió ya en catedral durante estos siglos. De hecho, la primera ampliación de la mezquita, ¿no?, tiene estas 4 ampliaciones, fue hecha según los expertos en arte, ¿no?, fue hecha con restos de esta basílica de San Vicente, ¿no?, que todavía, si uno visita ese monumento, y de hecho invito a todo el mundo a que lo visite, encuentra restos de esta iglesia visigótica. A ver, ¿Por qué, Chencho. ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué la Junta se mete en ese jardín? Bueno... Trate de no ser diplomático. No lo sé. Aunque sé que tiene que serlo. De verdad que no lo sé. Y Mayor Zaragoza, ¿cómo se mete en este jardín? Mayor Zaragoza fue uno de los que apuntó a la posibilidad de perder la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y insistió varias veces, ¿no? Sí. Por ahora no se ha retractado, que yo sepa, quizás lo haga en los próximos días. La Junta no lo sé. Lo que sí sé es que a día de hoy, en el aniversario de la catedral, está la delegada de la Junta. Hombre, esto sí que es una gran noticia. No puede no estar. Bueno, pero a mí me parece una buena noticia, ¿no? Sí, ya... Es una buena noticia. Pero Mayor Zaragoza, ¿qué quiere? ¿Hacer titulares? ¿Qué quiere Mayor Zaragoza? Quiere quitárselo a la Iglesia. No, pero quiere lo que él ha dicho, y aquí hemos sacado vídeos de las frases de lo que él ha dicho públicamente, es que quiere quitárselo a la Iglesia directamente, que la gestión de la Catedral de Córdoba no esté en manos de quien es la propietaria legítima, que es la Iglesia. Porque fue alto cargo con Franco. Bueno, pues eso sí. ¿El pasado o qué? Fue alto cargo con Franco. Suele pasar eso, sí. Bueno, voy a hacerle la pregunta de Chencho, que yo también la tenía preparada, de otra manera. Entonces, ustedes... No conteste si no quiere, ¿eh? ¿A qué cree que obedece una cosa tan ridícula como esta? Porque una cosa ridícula a estas alturas, que no tenemos otros problemas, y más en Andalucía, problemas de supervivencia. ¿A qué creen usted que debe todo esto? Nosotros nos ha sorprendido muchísimo, al margen de la intencionalidad, ¿no?, el hecho de que esté tan bien orquestado, ¿no?, y de que haya sido tan prolongado en el tiempo. Estamos hablando de 4 meses de presión, a veces un poco agotadora, ¿eh? Se nos ha tachado de ladrones, se nos ha tachado de intentar hacerlo todo en la sombra, se nos ha tachado de mala gestión, se nos ha tachado, por ejemplo, de que nosotros le cobramos a los cordobeses, un tipo de acusaciones que por ahora... ¿A los portugueses? A los cordobeses. A los cordobeses. Se le cobra por entrar a su catedral, ¿no? En cosa cierta que manera lo hemos tachado de eso, de orquestado y de muy irresponsable, porque como acaba de afirmar, hay muchos problemas en Córdoba, y el problema jamás ha sido la Catedral de Córdoba. De hecho, el lema del aniversario es 775 años juntos, porque ha sido una posesión pacífica, ininterrumpida, y todo el mundo puede gozar de esta su casa. Se ha intentado confundir a la gente, y eso de que se cobra a los cordobeses, incluso no se cobra ni a los feligreses, porque si uno va a misa, a mí me pasó hace muy poco que fui, era domingo, y dije voy a ver la misa aquí, y fui, y no cobran nada, vas a misa tranquilamente. No se le cobra a los cordobeses, ni a los de la provincia, ni los alumnos de Andalucía, y lleva 6 años congelada la entrada, cuesta la mitad de la Alhambra, o sea... ¿Y en la Alhambra sí cobran a todo el mundo? Hasta los granaínos. Sí. O sea, que es que ha habido mucha distorsión en una realidad. Me gustaría preguntarle algo que me pareció interesantísimo, porque ya estuvo aquí Pablo Jesús Garzón y nos contó el dinero de la entrada, a dónde iba destinado, y es impresionante, ¿no? Va destinado a distintos fines. Es verdad que son variables año tras año, ¿no? Pero uno de los destinos, evidentemente, es la conservación, ¿no? En los últimos 25 años, el 70 y tantos % de lo que se ha invertido en ese monumento, que está precioso, ha sido gracias a la entrada y al dinero que se ingresa por él, ¿no? Después va destinado también a algunos templos de la provincia, porque es la catedral de toda la diócesis de Córdoba, que no se pueden mantener: aldeitas, eremitillas,
sitios que les cuesta muchísimo, ¿no? Luego hay una gran labor social que se está haciendo, ¿no? Muchas veces callada, con Cáritas, con Proyecto Hombre, con Manos Unidas. Hay proyectos también en el tercer mundo incluso. Y luego también hay otra partida que se está destinando a obras diocesanas, obras de pastoral, porque en definitiva es una iglesia, es la iglesia catedral, la iglesia madre, y pertenece a la diócesis de Córdoba. Y un orgullo para todos. ¿Querías preguntar, Sí, Ricardo? No, es una reflexión. Si la Iglesia hubiera descuidado sus trabajos de mantenimiento, etcétera, de esta mezquita, pues alguien podría criticar, pero realmente la Iglesia ha tenido esa generosidad durante tantos siglos de cuidar un monumento que no es propiamente, digamos, de la Iglesia católica. Lo que sucede es que catedrales magníficas en España tenemos muchísimas. Sin embargo, la mezquita es un monumento único en el mundo. En ese sentido, y desde el punto de vista, digamos, del turismo y de la atracción, claro, se sigue llamando mezquita, ¿no? Y yo creo que había un desconocimiento bastante fuerte de que realmente la mezquita fuera, digamos, atendida, cuidada y gestionada por la Iglesia. Yo creo que este debate, que tiene sus aspectos negativos, pero tiene un aspecto positivo, de decir, o sea que esto realmente era una mezquita, pero no era civil, o sea que la Iglesia es la que sostiene esto, pues es una cosa, en mi opinión, muy positiva para mí, que la Iglesia sostenga esto, que en definitiva es un monumento, digamos, entre comillas, de otra religión. Esto avala la tolerancia que ha tenido la Iglesia religiones, que durante no acabas siglos. de escuchar. Perdón, ¿Desde el monumento, cuándo hay una catedral? vamos a ver, el monumento, ¿Niegas 8 siglos perdón, de el monumento no existencia? es católico. El monumento es un monumento de unos musulmanes. Bueno, por hasta tanto, aquí. el monumento en sí mismo, yo voy a ver la mezquita, que es una obra de otra cultura y de otra religión. Pero a mí no me preocupa eso, me parece fascinante y me parece muy interesante Pablo que la Iglesia haya sostenido esto, que no es un monumento propiamente Pablo Jesús católico. Garzón, esto que dice Ricardo, me parece que no ha escuchado bien lo que hemos dicho. Lo he escuchado perfectamente y estoy explicando que es un monumento musulmán y que es una obra impresionante y única en el mundo, que se llama Mezquita de Córdoba, y es una mezquita. Y no es de la tiene Iglesia, nada que ver con según que la has gestión dicho. la haga la Iglesia Católica, y eso es muy positivo, porque gestiona algo que aparentemente es de otra cultura y de otra religión. A ver, Si Pablo hablamos en Jesús. términos jurídicos, es claramente propiedad de la Iglesia desde hace 8 siglos. Indiscutible. En términos históricos, pues fue entregada en 1236. En términos artísticos, pues hay una confluencia de muchísimas culturas. Eso es evidente, ¿no?, al entrar. Pero no solamente un arte árabe musulmán. Por ejemplo, Al-Hakem, que fue el que construyó el Mihrab, llamó a gente de Bizancio, de cultura helenístico-romana, ¿no? Y todo lo que es el Mihrab, que es la joya más preciosa que hay allí, ¿no?, de la intervención musulmana, estuvo construido por gente de Bizancio, ¿no?, artistas de Bizancio. Nos encontramos, por ejemplo, la Capilla Real, que ya es de la época cristiana, que tiene un arte mozárabe precioso, y todo el mundo que lo ve dice, esto es musulmán. No, es cristiano mozárabe. O sea, hay una confluencia. Intentar decir hasta dónde llega lo musulmán confesional, hasta dónde llega lo cristiano confesional, es difícil. Yo sí le doy la razón en que se trata de un monumento único. De hecho, ha sido valorado como el monumento más interesante de Europa por una de las webs de viajes más importantes del mundo. Bueno, pues Pablo Jesús Garzón, delegado de medios de la Diócesis de Córdoba, muchísimas gracias por haber estado aquí en Más Claro Agua con nosotros. Y ahora déjenme